Ay, esas vándalas feministas otra vez rompiendo nuestros monumentos. ¿Estás listo para el diván? Hola divanes, pues sean bienvenidos a este nuevo espacio. Gracias por estar aquí otra vez. Hoy vamos a hablar de un tema que ya habíamos dicho en otro video que me interesaba tocar, que es el feminismo. El tan sonado feminismo. Y para eso invité a una amiga muy querida que es Alex, que es psicóloga. Bienvenida, Alex. Gracias. Y pues bueno, me gustaría empezar justo por qué es el feminismo, digamos en términos coloquiales, o que nos entiendan aquí donde se están viendo. Pues definir el feminismo es algo muy difícil porque no es un bloque homogéneo o una pastilla que nos podamos tomar y somos feministas. Podría yo decirlo en mis palabras, que es principalmente una potencia de lucha política, porque bueno, es un discurso y un pensamiento y una praxis que intenta incidir en la distribución de los poderes, ¿no? Y en cómo los poderes en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida política, que lo político es personal, que es una de las grandes frases del feminismo, o lo personal es político, a eso apunta, justamente a cómo incidimos en lo micro y en lo macro, en esta distribución de poderes en donde históricamente han quedado unas desplazadas de los espacios y de ciertos privilegios que no son privilegios, que son derechos. Claro. ¿Por qué crees que nos causa tanto escozor, sobre todo a los hombres, aunque seamos gays, escuchar feminismo, la palabra feminista? O sea, hay gente que habla o menciona esta palabra en redes y recibe un odio gratuito, seguro, inmediato. Sí, bueno, creo que tiene que ver justo con lo que estamos diciendo, que si estamos hablando de que hay un ímpetu, una potencia por una lucha, una disputa política, estamos hablando de juegos de poder. Feminismo es también un discurso sobre el poder. Lo que pasa es que es un discurso otro sobre el poder, no un discurso hegemónico, en un discurso legitimador y reproductor de formas de poder patriarcales. Entonces, pues justo, ¿por qué causa escozor? Porque cuando hablamos de poder, y además cuando hablamos de poder no estamos hablando solo de las esferas públicas nuevamente, o del Estado, o de funcionarios en términos coloquiales. Exacto. Estamos hablando de nuestra vida íntima también, de cómo vivimos nuestras relaciones personales, de cómo consumimos, de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo y con la naturaleza. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo vemos al otro? ¿Cómo hablamos? Entonces, claro que y lo que dices de el feminismo molesta generalmente a los hombres, es verdad, pero también tenemos que decir que no solo a los hombres, sí, ¿no? Y hay muchas mujeres que pueden decir, yo no soy feminista, o yo apoyo a las mujeres, pero no soy feminista, o yo no soy esa feminista. Lo hemos escuchado también mucho, y creo que justamente tiene que ver con que cuando hablamos de la arena política o del poder, estamos hablando de lo que nos constituye también, y de nuestras formas de hacernos quienes somos. No estamos hablando de algo externo, como dije, no hablamos de un poder así concreto en una iglesia, o en un monumento, o en un estado, o en un edificio, o concentrado en una figura presidencial. No solo es eso, hablamos también de nuestra vida íntima. Y en ese sentido, cuestionar y mover estructuras que también nos constituyen no solo causa resquemor, sino también puede ser muy doloroso. Y además mencionaste una palabra clave, que es privilegio. Yo confieso que al principio también me molestaba mucho escuchar feministas, feminismo, hasta que me hice mi propia, ya sabes, preguntas. Muchos hombres dicen, ya se quieren sentir casi iguales, ¿no? Y no se dan cuenta que en la frase está implícito el machismo, ¿no? Claro. Como si no lo fueran, como si no tuvieran los mismos derechos. Y abrimos hoy con una frase de pinches feministas, vándalas, ya están rompiendo nuestros monumentos. Eso es algo que podría considerarse micro y a la vez es público, porque los medios lo toman, y me da mucha risa que cuando hay una marcha feminista nunca hablan de la causa, sino del vidrio roto. Claro. Porque justo también mencionabas este sistema que opera para minimizar, para atacar
para ridiculizar a la mujer. Entonces, hasta el medio de comunicación prefiere decir, vándala, que están luchando porque las están matando. Pensemos también cuando hablamos de un sistema patriarcal, pensémoslo como un lenguaje. Eso. Que hemos aprendido, ¿no? Con el que nos vinculamos con la cultura, con la vida, y que hay cosas más allá de nosotros que ni siquiera podemos ver, sí. ¿no? Y que están impregnadas. Pero que están adentro. Claro. Operando todo el tiempo. Sí, o aquí en la superficie y tú, pues no la puedes ver. No la puedes ver. Y eso, pues claro, nos toca a todas, nos toca a todos. Y ahora que mencionaste los monumentos, justamente es súper bueno eso que dices, va de lo o es un núcleo de lo micro y lo macro, y ahí a mí me gustaría también aportar algo a la reflexión sobre eso. Generalmente también he escuchado, obviamente desde el feminismo que defiende estas prácticas, que yo las defiendo muchísimo, decir, bueno, pero es solo un monumento. Y ahí yo diría lo contrario, ¿no? Justamente no es solo un monumento, ¿no? Justo porque lo es. Justo porque es algo más que un monumento, importa ir a rayarlo. Exacto. E importa ponerle las marcas, porque bueno, justamente es un monumento de qué, de una historia, ¿de qué historia? De una historia, ¿quiénes están en esa historia? Exacto. ¿No? Y no hablo ahí ya nada más de mujeres. Exacto, sino, casi siempre es la estatua de un hombre. Claro, y además, pues de un tipo de hombre. De un tipo de hombre. ¿No? Que eso también es otra cosa. En la historia, si pensamos mexicana y latinoamericana, pues ¿quiénes son los próceres, no? ¿Y dónde está esta representación de las mujeres, de personas indígenas, de personas afrodescendientes, de la comunidad, de hombres en su diversidad, de personas gays, de personas trans, ¿no? Y además, esa historia, ¿qué significa? Cuando alguien ofendido viene a defender ese monumento, a mí me dan ganas de preguntarle, a ver, ¿y tú sabes exacto. Ese hombre dime quién fue y qué hizo. ¿Y qué hace ahí? Exacto, ¿no? exacto. ¿Y por qué tenemos que enquilosar una historia muerta, pero que desde su muerte tiene unos efectos mortíferos? Exacto. ¿No? Porque está ahí para eso, para erigir una memoria que esa sí es homogénea y esa sí puede ser aplastante. Pero además, como hombre, me siento más cómodo de escandalizarme del monumento, que ni siquiera sé por qué lo pusieron ni a quién representa, que voltear a ver que, de verdad, matan diariamente muchas mujeres, violan, matan, agreden sexualmente. Entonces, es una doble moral y una hipocresía súper machista y súper misógina de que la vida de la mujer no vale. Y entonces mejor me hago el súper ofendido de que derrumbaron y están pintando. Y yo por eso quería hacer este video, porque si bien has mencionado conceptos que son de estudio, ¿no? Que hay que entrarle a leerlos y a estudiar, a la vez como hacerlos digeribles para quien nos ven, porque como decía Alex, no es algo que está allá afuera, o sea, lo político no es un político, o sea, estamos como que acostumbrados que cuando escuchamos lo político es, ya saben, un político, una persona que se dedica a la política. Lo político está en nuestra vida cotidiana, en cómo nos habla nuestra pareja, cuando te dice cállate o te hace señas, o cuando le golpean a una mujer y se tiene que quedar callada porque qué van a decir, ¿no? Las amigas y los demás, o el cuerpo, con el tema del aborto, ¿no? Que muchísimos hombres se sienten con el derecho de pronunciarse en esto. Claro. Y volvemos a lo mismo, es de la esfera de la casa, que ahí hay una relación sexual de la que tal vez hubo un embarazo, ¿no? Y hay una división sexual del trabajo. Del trabajo, del gasto, del conocimiento, ¿no? Hay un ejemplo, ya sabes, cuando hay un hombre que es doctor o que trae bata, todo el mundo piensa que es doctor, pero si la mujer trae bata, es señorita, claro. No es doctora. Esos son los ejemplos, ¿no? Claro. Como para hablar de este sistema que decías. Claro, porque la división sexual del trabajo no está solo dentro de la casa, ¿no? Exacto. Sino que permea nuestro mundo. Y lo seguimos viendo, bueno, con esta frase que otra vez retomo de que dices, ¿no? Es que ya quieren ser igual que nosotros, ¿no? Sí, pues por un lado, cuando hablamos de derechos, buscamos que todos tengamos un acceso de derechos, parejo, ¿no? Igualitario. Pero bueno, finalmente, sí, seguimos teniendo menos sueldos,
seguimos o ingresos más bajos, con los mismos puestos, con las mismas profesiones, muchas veces con carreras profesionales más largas, o que tienes que hacer un esfuerzo extra para que te la crean, ¿no? O para demostrar, o estos sacrificios personales que generalmente a un hombre no se le exigen de entrada. No estoy diciendo que ningún hombre nunca los haya hecho, pero que de entrada no se le exigen. Sí, la mujer ya entra con eso, ya lo viene cargando, ¿no? Como si es una excelente jefa y muy trabajadora, es una mala madre. Claro. Si es hombre, es un excelente jefe, es súper, no sé, preparado, participativo, etc. O sea, este costo de ser mujer en la sociedad heteronormativa, ¿no? Como ya vienen como cargando de entrada, o sea, ya vienen como tratando de compensar, como bien decías, o sea, yo tengo que estudiar más, o quizás como hasta demostrar. ¿Por qué tendrían que demostrar de entrada? Sí, como si hubiera ya una falta permanente que hay que estar supliendo. Total. Que bueno, que quienes trabajamos desde otras áreas sabemos que hay faltas constitutivas de lo humano. Exacto, ¿no? Exacto. Y que no se trata de llenar por llenar. Y además está, como dices, como si hubiera una marca también en el cuerpo, ¿no? Total. Porque no sé, pongamos un ejemplo, yo podría ser una mujer súper patriarcal, ¿no? Y ejercer el poder y la violencia de la manera más masculina, aunque sea yo súper femenina al mismo tiempo. Que las hay. Que las hay, por supuesto. Y bueno, y se me viene el ícono de la Margaret Thatcher, ¿no? Que bueno, que también hacía un ejercicio como masculinizante, ¿no? De su performance. Y porque es verdad, ser mujer no es igual ni a ser femenina, ni a ser feminista, que son cosas muy distintas, ni a no ser violenta, ni a no ser patriarcal. Total. Pero hay algo donde si yo digamos que soy esa mujer, voy al metro a las 10 de la noche, o ni siquiera a las 10 de la noche, a las 11 de la mañana, la forma en la que es leída mi cuerpo, aunque yo sea la más patriarcal de las patriarcales, mi cuerpo tiene una inscripción. Para empezar, tengo un vagón, ¿no? El cual odio y agradezco al mismo tiempo, ¿no? El vagón rosa. El vagón rosa. Me parece terrible que lo necesitemos y que tenga que existir, y al mismo tiempo, pues cada mañana, ahora en pandemia no, pero cada mañana que tenía que usarlo, lo agradecía totalmente. La tranquilidad que me daba, porque usar la calle y el espacio público con un cuerpo feminizado, y ahí pensemos también, por supuesto, en las mujeres trans. Exacto. ¿No? Es distinto. Implica un riesgo. Implica un riesgo, te pone de entrada en una situación de riesgo cuando... ¿Por qué? Ahí es, pues creo que es muy obvio. Y hablando justo de lo cotidiano del cuerpo, entonces entra que se tengan que tapar. En México no puedes andar con cierta ropa, con ciertos shorts, con ciertas faldas, ciertos vestidos, porque sabemos lo que va a pasar. Los hombres se sienten con el derecho de acosarte. Sí. Y que estás ahí para eso, como un objeto, ¿no? Y justo lo que dices, entonces, tienen este vagón, y si no existiera, tendrían que taparse o mega cubrirse, o ni siquiera poder subirse, ¿no? Como en otros tiempos pasó. Y justo que tocas el tema de la mujer, que puede haber mujeres súper empoderadas, en este tipo de empoderamiento, o fálicas desde otro... La frase esta de, ay, sí, también hay muchas mujeres machistas. Sí, por supuesto. A ver, eso no... Y habrá mujeres que te digan, yo las feministas no las soporto. Las aborrezco. Y sí, es verdad, ¿no? Pero hay... Por un lado estamos hablando de la experiencia del cuerpo, ¿no? O de transitar. Y ojo, no estoy hablando de biología es destino, ¿no? Sino una experiencia del cuerpo que se pone en un espacio social, ¿no? Pero por otro lado, estamos hablando también de estas esferas masculina y femenina. Y cuando ponemos en esos términos, independientemente de que hagamos nuestro censo de cuántas mujeres son machistas y cuántos hombres son machistas, la realidad es que, vuelvo a insistir, hablamos patriarcal, ¿no? Entonces, el sentido de pensar el feminismo
no es para hacer nuestro club de niñas y niños y decir somos las buenas y son los malos, es justamente para hacer una crítica reflexiva todo el tiempo de cómo habitamos un mundo que es masculino, que es patriarcal y que... ¿Qué es patriarcal? Porque bueno, igual siento que a veces esos son los conceptos que nos alejan, ¿sabes? O sea, como que la gente piensa que es algo súper difícil entender que es patriarcal. Claro, y me acordé de nuestro presidente con el pacto. Exacto, te rompa el pacto. Claro, él hablaba de sus pactos presidenciales, exacto, ¿no? Que son patriarcales. Exacto. ¿No? Porque lo patriarcal tiene que ver con un sistema que se erige con lógicas masculinas, con lógicas fraternas, con lógicas donde... ¿De hombres para hombres? De hombres para hombres y de una reproducción donde esos hombres para hombres sigamos teniendo una dominación sobre el cuerpo de las mujeres. Exacto. Y es eso, particularmente sobre el cuerpo de las mujeres, exacto, que podamos decir a dónde tienen que estar en la casa o cómo se van a reproducir. ¿Cómo se van a vestir? O cómo se van a vestir. Y bueno, en los casos más extremos, cómo moralizarlas, que también es una teoría de una antropóloga feminista que yo admiro mucho, que es Rita Segato, que habla de cómo la violencia sexual no es la violación sexual no es un acto sexual, es un acto de poder y de dominación que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres y aún más extremo, el feminicidio. Justo por eso una persona, un violador, para decirlo así, no iría con una trabajadora sexual, porque lo que quiere es ejercer violencia, no que sea consensuado, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿y por qué no a esta gente? Ya sabes, ¿por qué no contrata a alguien? Porque lo que quiere ver es la cara de terror y de que la está violando, que claro, lo está abusando. Claro, es un ejercicio de poder, y por eso también me hablaba de cómo el feminismo... su potencia es ponernos en los lugares incómodos, de cómo nos vinculamos desde con nuestra amiga, con nuestro amigo, con nuestra pareja, con los cuerpos de los otros, y si esta reproducción que hacemos del objetual en nuestra vida capitalista, neoliberal, donde el objeto lo consumo y lo desecho, lo consumo y lo desecho, y si esta lógica, que una vez más es una lógica patriarcal, la llevamos a todas nuestras relaciones e incluso a nuestro planeta y a nuestra naturaleza, pues entonces tenemos un poco el mundo que estamos viviendo. Exacto. Y que podemos quizás estar menos de acuerdo en ser feministas o no, pero yo creo que casi todos estamos de acuerdo en que hay algo que no va bien en este mundo y en la vida que llevamos. Y una vez más, no creo que el feminismo sea la pastilla que nos va a solucionar los problemas, pero sí en su posibilidad de repensarnos, de cuestionarnos, de hacer colectiva, de poner en práctica otras lógicas muy distintas a las que hemos venido reproduciendo en este mundo. Es una gran posibilidad. ¿Hay feminismos? Sí, hay no sé cuántos, pero seguro muchísimos feminismos. Muchos. Y lo pregunto porque este canal, tú lo sabes, está prácticamente hecho para la comunidad gay, la comunidad LGBTQI+. Y sí he visto marchas. La admirada Ofelia Pastrana la sacaron de una marcha feminista, ¿no? Que también eso, no sé, como que sonara justo como si fuera un solo bloque. Y no, en esa misma marcha hay muchos feminismos, ¿no? La sacan con el argumento y la atacan en redes con el argumento de que no es una mujer al ser una mujer trans. ¿Por qué pasa esto desde tu punto de vista y si estás de acuerdo? Sí, efectivamente, qué bueno que aclaras lo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, porque no podría yo hablar por el feminismo ni por todas las feministas. Por supuesto que hay muchas divergencias y heterogeneidades. Hay muchas cosas en las que todavía no llegamos a acuerdos y seguramente no llegaremos, pero seguimos y en ese proceso es donde pasan las cosas importantes. Cuando hablas del rechazo a las mujeres trans dentro de los grupos del feminismo, en mi opinión, esos no son grupos
radicales, como a veces se les llama, sino que se podrían pensar como grupos transfóbicos. Se les ha llamado. Exacto. Son grupos transfóbicos que, en mi opinión, el feminismo no puede pensarse o no puede pensarse feminista si no piensa también la experiencia de las personas trans. Una, porque justamente la producción de teoría, de reflexión y de experiencias en el cuerpo que vienen desde el feminismo son también un espejo, pues, de los procesos de la comunidad LGBT y de las personas trans. Siempre hemos ido a la par. Sí, y es ahí, ¿no? Un diálogo permanente. Y por un lado tenemos estas identidades que hemos construido en pro de ganar marcos de derechos, de luchas por la opresión. Total. Y por otro lado, sería muy absurdo conformarnos con que la vida es solo iniciales e identidades fijas. Total. Como, no estoy hablando de LGBT, como hombre y mujer. Exacto, ¿no? exacto. Y también como LGBT+, ¿no? También. Son identidades que las necesitamos como una estrategia política de visibilización, de existencia, de lucha de derechos. Sin embargo, para pensarnos en comunidad feminista, en comunidad de la diversidad, tenemos también que pensar que esas identidades no dicen todo de nuestra experiencia humana, ¿no? Y no se reduce nuestra experiencia a una identidad fija. Y con eso me refiero a la identidad mujer, por ejemplo. Y además, ser mujer no es igual a ser femenina ni feminista. Por supuesto. Y ser hombre, nacer hombre tampoco. Entonces, justamente una persona trans, una mujer trans, encarna esto. Encarna que no porque nazcas con pene eres un hombre. Y atraviesa el género, transiciona el género. Y con esta postura de estas mujeres que sí se les ha llamado transfóbicas, ¿no? Que terminan cayendo un poco en una contradicción, en una cosa muy rica de analizar, que es cómo se van a un punto tan biologicista. Claro. ¿No? Que porque no naciste con vagina no puedes entenderme, cuando lo femenino nos puede atravesar a los hombres. Claro. Y yo siempre he dicho que el hombre homosexual, o desde mi experiencia también, yo siempre he sido más cercano a lo femenino. Y nací con pene. Ahora, hablando de la comunidad también reproducimos esos mismos discursos patriarcales, heteronormativos, machistas, entre nosotros, con las hermanas trans, ¿no? Y también ese es un punto. Digo, insisto, pero ya lo dijiste de alguna manera, pues es que todos hablamos patriarcal. Claro. Y también en la comunidad lo hacemos. Quizás para poner ejemplos, pues otra vez ya lo he dicho, ¿no? Cuando dices, ahí va la vestida, ¿no? Entonces, eres un hombre gay y como sigues siendo hombre, estás un poco arriba, ¿no? Todavía de lo femenino. Claro. Aunque sea una mujer trans. Claro. O a la lesbiana, el rechazo a la lesbiana. Porque fíjate, qué curioso, para los gays representa como con los discursos que se les dicen la machorra. Entonces estás más cercano a lo masculino y lo masculino nos agredió. Entonces, fuera de aquí, ¿no? Claro, pero al mismo tiempo es una versión sí, no original de lo viril, ¿no? Exacto, no original y sigue siendo mujer, ¿no? Entonces, yo siendo gay, que soy hombre, te ataco por ser mujer aunque seas lesbiana, ¿no? Entonces yo siempre he querido que hasta abajo de la pirámide sí están las personas trans, sí están las personas trans, ¿no? En la sociedad, pues hasta arriba está el hombre heterosexual, blanco, ya sabemos, ¿no? Sí. Católico, de hombres para hombres, lo que decías, leyes de hombres para hombres y sistemas hombres para hombres, Europeo, y que sigamos también gozando. Sí. Y yo creo que luego están, ya sabemos, las personas morenas, lo dijiste, las personas indígenas, las personas de la comunidad, las mujeres, ¿no? Y las personas discapacitadas, y las hermanas y los hermanos trans, que sí están en un lugar muy, muy, muy difícil. Sí. Y que nosotros tenemos una amiga que falleció por transfobia, que es Agnes. Bueno, que la mataron. La mataron, exactamente, qué bueno que me corriges, la mataron por transfobia, ¿no? Y entonces, por eso es importante hablar de estos temas, porque la transfobia, ya lo decía en otro video, mata. Claro. Y la misoginia mata. Claro. Mata todos los días mujeres, ¿no? Claro. Y justo para ir cerrando, porque podríamos hablar horas de estos temas, y de hecho ojalá que si nos comentan qué tema les gustaría de los que mencionamos que volviéramos a tocar, pero más ampliamente lo hacemos. Una de las cosas que también más se escucha es los hombres diciendo, ¿por qué no hay un día del hombre? ¿Por qué no hay instituto del hombre? ¿No? ¿Por qué no? Ternura. Ternurita. Bueno, justamente para ya no ser tan reiterativa,
pero tiene que ver con esto. Estamos hablando de un problema macro. El Día de la Mujer no es porque nos lo ganamos por portarnos bien y ser buenas ciudadanas, sino es justamente volver a agarrar la identidad mujer. Cuando hablaba yo de identidad, las letras L, G, B, T y Q, es una identidad que tiene un fin político. Entonces tomamos la identidad mujer, aunque quién sabe qué mujer soy yo y qué mujer es mi amiga o mi vecina, y no soy más mujer yo que mi amiga o mi vecina, pero esa identidad la usamos para decir, nos están matando, para decir, seguimos con los sueldos, ¿se vale decir groserías? De mierda. Seguimos con la discriminación y mentiras que el mundo que nos vendieron de progreso y de igualdad ya lo conseguimos. Exacto. No es cierto. Entonces el Día de la Mujer y todas estas celebraciones no son celebraciones, son momentos políticos para incidir en el cotidiano y decir, oigan, aquí seguimos. Y aquí estamos. ¿Por qué no hay un día del hombre? Bueno, porque el resto de los días, justamente nuestra queja es que sigue funcionando de forma masculina. No porque ustedes, los hombres, no merecen tener su día de descanso. No es un día de descanso, no es un día, es un día de visibilidad política. Y por ello está un poquito fuera de lugar decir felicidades el Día de la Mujer. Totalmente fuera de lugar. ¿No? Y pues ojalá les haya gustado este video. Ahorita obviamente cerramos con lo que nos quieras decir. Pero como dije desde el principio, la intención es abrir preguntas, o sea, mover cosas, que a ustedes se les queden algunas cosas que les resuenen. Y ya nos tocará a todos prepararnos, seguir leyendo. Porque también he escuchado de algunas feministas que han dicho, no es mi obligación educarte. Sí, y eso me hace pensar justamente en muchos amigos, incluso me hacen a veces se me acercan, ¿qué nos toca hacer a nosotros, no? ¿Cómo las ayudamos? O fui a la marcha, pero pues como vi que no aceptaban nombres, pues ya me quedé afuera y ya no sé qué hacer, entonces ya no hago nada. Y como dices, hay muchas respuestas dentro del feminismo. Yo coincido en varias partes, en casi todas ellas, ¿no? Como esto de, ¿y por qué los vamos a estar educando? Y yo, ¿por qué te voy a tener que enseñar cuál es el camino? Y ahora hay que hacer esto y ahora hay que hacer aquello, cuando también yo estoy en eso y en proceso. Sí, bueno, esa marcha es separatista. Pues ni modo, búscate otro espacio, ¿no? Porque finalmente creo que es también lo que como colectivo, mujeres, hemos estado haciendo todo el tiempo e históricamente, buscando el espacio, porque siempre es, aquí no, puerta cerrada, esta marcha no es para ti. O vete atrás. O vete atrás. Y con pobrecita, no, porque estás en peligro. Es que no, quizá tú no puedes. Claro. Quizá tú no vas a poder. Entonces, permanentemente e históricamente, estamos en una marcha por no decir vida, trabajo, familia, pareja, que nos ha dicho que no, que ahí no, que ahorita no. Entonces, bueno, si un día amigos van a una marcha y les dicen ahorita no, pues no es tan grave. Y no sé cuál es la respuesta, no sé qué es lo que tienen que hacer, porque, y aquí estoy pensando en una maravillosa respuesta otra vez de Rita Segato, cuando dicen, ¿y los hombres cómo pueden ayudar? Y ella dice, primero, dándose cuenta que nosotros somos las que los estamos ayudando a ellos. ¿No? Excelente. Que estamos haciendo una chamba que es por nosotras y que es por ellos. Claro. También por justamente decir, oye, es que esto también te afecta a ti. Porque ella en esa respuesta está hablando del pacto patriarcal o de este mandato de masculinidad, que también es un mandato de sometimiento al que los hombres se someten. Entonces, bueno, pues nosotras ya estamos haciendo una chamba como podemos, unas de muy diversas formas, cada quien buscando por dónde va su lugar, su camino, su colectiva, y creo que esa sería mi respuesta para, pues, qué tendría que hacer cada quien, seguir buscándolo. Sí, y también tuve una discusión con un amigo en Facebook, y ya para cerrar, que él seguía con esto de los monumentos. Entonces yo le decía, pero ¿tú sabes qué más hacen ellas? Y no sabía, de pronto piensan que solo están marchando, ¿no? Pintando. Y las mujeres todo el tiempo están haciendo redes de apoyo para madres solteras, para mujeres víctimas de violencia sexual, física, para que una niña estudie. O sea, el feminismo no es una marcha. La marcha es parte para hacer visible muchos motivos como estos. Pero estas redes todo el tiempo están trabajando y están operando.
Pues muchas gracias por estar aquí. Te invité Gracias. porque podría yo haber caído en el peligro de yo hablar de feminismo, como pasa en paneles feministas de puros hombres hablando de feminismo. Y la verdad aquí la voz que tenía que ser era la de una mujer. Gracias. Muchas gracias. Y ojalá se repita porque el tema que acabas de tocar de que los hombres también estamos sometidos a eso es súper importante. Sí, ¿Va? gracias. 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 Recuerden dar like, compartir y comentar. Gracias.